Satélite Iglesia Cristiana, bienvenidos a este segundo mensaje de la historia más grandiosa jamás contada, y especialmente en este día tan significativo para la vida de los cristianos de todo el mundo. Hoy, millones y millones y millones y millones de cristianos reconocemos el gran acontecimiento de que Cristo dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, y hoy queremos conmemorar eso, hoy queremos recordar eso, hoy queremos refrescar eso en nuestra mente y corazón. El día de ayer estuve compartiendo Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 8. Quiero quedarme en esta introducción con el versículo 8, que dice así: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, que la meditación de tu palabra el día de hoy, en que vamos a recordar las 7 palabras céntricas de la cruz de Cristo, puedan marcar nuestra vida para siempre. Podamos una vez más afianzarnos a la roca inconmovible de los tiempos, y que tu palabra preciosa encuentre respuesta en nuestro corazón, en nuestra voluntad, para llevarla sujeta a la obediencia a Cristo, en cuyo nombre precioso oramos. Amén y amén. Hablemos un poco del cuadro de lo que sucedió ese viernes trágico. Se tomaba al criminal en medio de un cuadro imaginario formado por 4 soldados romanos. El criminal tomaba el leño vertical, ya que el horizontal le esperaba en el lugar de la ejecución. El cargo por el cual se ejecutaba se escribía en un cuadro de madera, el cual se le colgaba en el cuello, o bien era llevado por alguno de los soldados. Se le llevaba al criminal por el camino más largo posible para que lo viera la mayor cantidad de gente y la lúgubre escena le sirviera de advertencia a los curiosos. Jesús había pasado por momentos espantosos, azotes terribles, que había soportado también la burla de los soldados romanos. Lo habían interrogado durante toda la noche en juicios completamente injustos y fuera de lugar. Él estaba físicamente exhausto y tambaleaba bajo la cruz. El lugar de la crucifixión era un monte llamado Gólgota, porque tenía una forma de una calavera. Cuando se llegaba al lugar, había que empalar al criminal sobre la cruz. Se le atravesaban las manos con clavos de unos 16 centímetros de largo, y los pies generalmente se le ataban flojamente en la cruz. En el caso de Jesús, fueron traspasados también. Regularmente, para que el reo soportara el dolor, se le daba a beber vino, un vino drogado, digamos así. Pero Jesús no quiso beber la copa porque se propuso aceptar la muerte en su aspecto más amargo, lúgubre, y no evitar el más mínimo dolor de lo que eso implicaría. Los soldados levantaban la cruz para dejarla caer en un hueco hecho previamente para ella. Ese hueco tenía profundidad. Así que el golpe y el desgarramiento del cuerpo del Salvador, el dolor y sobre todo la terrible indiferencia de la gente fueron el marco perfecto para el mensaje más conmovedor y precioso de la historia más grande del mundo jamás contada. El tiempo, 9 de la mañana. La muerte, a esta hora, aproximadamente 3 de la tarde. 6 horas de agonía final. Quizá esta escena es tan familiar para nosotros que probablemente haya perdido su horror. Pero déjame recordarte que no había muerte tan terrible como la muerte de cruz. Aún los romanos la contemplaban con un sentimiento de horror. Y en esta historia grandiosa jamás contada, hay lecciones muy valiosas que tú y yo podemos aprender, y sobre todo en cada una de las frases de Cristo cuando Él está hablando al respecto, podemos encontrar valiosas lecciones que pueden aplicar para tu vida diaria en todos los momentos de tu existencia. Palabra número 1. Padre, digo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo obtengo la siguiente enseñanza: cuando alguien te ha herido, aprende de Jesús. Sin lugar a dudas, todos los que estamos aquí, los que me están viendo a través de alguna plataforma, hemos sido dañados, lastimados, hemos sido acusados miserablemente, hemos experimentado alguna clase de traición, alguna clase de juego sucio.
el bullying famoso que ha hecho mucho daño hoy en día a nuestros hijos, a nuestros adolescentes y a nuestros niños. Sin lugar a dudas, todos hemos experimentado el dardo venenoso y ponzoñoso de alguien que tenía la intención de destruir. Yo pregunto, ¿has tenido días así? ¿Has tenido días malos? Yo sí, y seguramente todos los que estamos aquí hemos experimentado algo así. Sin embargo, ese día, ese viernes, yo diría, fue el día más malo, pero a la vez el más glorioso en la historia del hombre. Era un viernes amargo. De hecho, los espectadores gritaban: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Las personas y los líderes religiosos no eran tan distintos sus observaciones. A otros salvó, pero no puede salvarse a sí mismo. Tampoco los soldados se quedaban atrás. Ellos decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Son palabras amargas, ¿no creen? Destilan odio, ácido con sarcasmo, irreverencia. Yo pregunto, ¿no era suficiente ya lo que Jesús estaba viviendo? ¿No era suficiente el dolor de que sus manos y sus pies fueron traspasados por clavos de 16 centímetros de largo? ¿No era suficiente la corona de espina que estaba traspasando su sien y su cabeza completa? ¿Que acaso fue muy cómoda? ¿Acaso todo el sufrimiento que él tuvo, las golpizas que le propinaron antes de subir a la cruz, no eran suficientes? ¿No era para que quizá algunos de los espectadores hubieran tenido un poco de misericordia con él? ¿Fueron pocos los azotes? Para algunos aparentemente sí, pero los que estaban allí no solo lo insultaban, hablaban, blasfemaban y sobre todo lanzaban piedras verbales. Tenían la intención de herir. Ellos dijeron: ya lastimamos el cuerpo, ahora lastimemos el alma. Pero ¿qué clase de persona se burlaría de un hombre agonizante? ¿Qué sería tan indolente como para poner sal en algunas heridas abiertas? ¿Cuán bajo, cuán pervertido es hablar con desprecio de alguien que está atado de por sí al dolor? ¿Quién se burla de una persona que está atada en una silla eléctrica? ¿Quién señalaría con el dedo y se reiría de un criminal que tiene la cuerda de la horca alrededor de su cuello? Pues déjame decirte quién: Satanás y los demonios. Ellos fueron los que causaron tal inmundicia. Las palabras de ese día tenían la intención de herir. Por eso, cuando leo esta primer palabra y esta primer frase de Cristo en la cruz, me puedo identificar completamente con él. Porque todos los que hemos estado aquí tarde o temprano hemos experimentado también el dolor de palabras que nos lastimaron. La tortura del escarnecimiento bien apuntado. Alguien que amas, alguien que respetas, de repente te enteras que habló mal de ti, o que dijo alguna infamia, o que dijo alguna mentira. Y esto suele ser un golpe muy fuerte. Puede causar una herida en nuestro corazón. Y a veces tú yaces ahí herido, sangrando. No obstante, Jesús, en una posición de dolor y de sufrimiento, lo único que pasó por su cabeza fue que esa gente necesitaba urgentemente ser perdonada. Por eso en Lucas capítulo 23, verso 34, el evangelista narra lo que Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué es lo que tú y yo debemos de hacer cuando la gente hable mal de nosotros? ¿Qué es lo que tú y yo debemos de reaccionar cuando sabemos que hay personas que nos aman, hay personas que son amigos, familiares, y que de repente te enteras que dijeron algunas cosas que lastimaron tu corazón? Si eres un hijo de Dios, debieses hacer lo mismo que hizo Jesús. No solamente perdonarlos, sino pedirles al Padre también que los perdone a ellos. Quizás sea tu propio orgullo que no te deje hacerlo. Pero en este día, en este viernes, es importante que analices tus relaciones interpersonales. Quizá algunos acá todavía no hemos logrado entender la dimensión del perdón. Quizá todavía algunas personas están en tu lista de odio. ¿Por qué? Por lo que te hicieron, por el dolor que te causaron, por el descrédito que se generó lo que dijeron. ¿Sabes qué? Piensa en Jesús por un momento y date cuenta que Él, estando en esta condición, decidió perdonar a todos. Eso te incluía no solamente a los que estaban a su alrededor, te incluía a ti y me incluía a mí. Así que cuando veo tal clase de amor de Cristo, esta capacidad para perdonar los agresores y el haber sabido que Él mismo me perdonó a mí de todas mis faltas y todos mis pecados, pregunto, ¿quién soy yo para no hacer lo mismo? Y cuanto mucho más que lo que dicen los demás, algunas de esas cosas me las he ganado a pulso, cuando en realidad Él fue completamente inocente.
Así que cuando alguien que te ha herido y te ha lastimado, tú debes de aprender de Jesús. ¿Quiénes ahora están en tu lista de odio? Perdónalos en la misma manera como Cristo los perdonó. Segunda palabra: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Lucas capítulo 23, versículo 43. ¿Saben qué obtengo de esta declaración? Que cuando alguien sin esperanza se te acerque, aprende de Jesús. Siempre habrá momentos inoportunos cuando la gente se acerca en el momento en que tú menos lo esperas. De repente quieren un consejo, de repente quieren que ores por él, de repente quieren que les prestes dinero, de repente quieren simplemente que los escuches. Pero sencillamente hay ocasiones en que las propias circunstancias, quizá la agenda atareada, el trabajo, las actividades, los compromisos previos, no nos permiten dar atención a las personas que nos rodean, y especialmente para aquellos que llamamos impertinentes. También se les puede llamar inoportunos, fastidiosos, pesados y latosos. ¿Tiene alguien en mente? ¿Tienes a alguien en mente? Creo que no habría un momento menos oportuno para acercarse a Jesús que cuando está a punto de morir. Él tuvo 3 años de ministerio. Mucha gente se acercó y a ninguno de ellos despreció. Pero ahora, de verdad, cuando estás viendo el sufrimiento que tiene el Salvador, ¿de verdad habrá alguien que se atreva como a molestarlo? Es el momento menos oportuno. Conocemos la historia. Y me alegro que muchos evangelistas hayan incluido esta parte de la historia, no solo por el ladrón arrepentido, sino también al que lleno de orgullo y con su conciencia cauterizada se burlaba de Cristo. Y me alegra que los evangelistas hayan incluido esto, porque los 2 hombres, ¿qué creen, queridos? Nos representan a todos. Toda la humanidad, los que me están viendo, son representados por estos 2 hombres. El ladrón que creyó y puso su confianza en Jesús, y el ladrón que, estando tan cerca del Salvador, decidió injuriarle, darle la espalda, menospreciarlo y no aceptarlo como lo que era, el Salvador del mundo. Entiendo que hay personas que quieren solamente los beneficios de la fe cristiana. El ladrón 1 era un hombre lleno de injuria, estaba reclamando con un corazón ciego a causa de su pecado. Otra vez, a quienes solo quieren los beneficios de la vida cristiana, pero sin arrepentimiento. Reclamarle a Dios por situaciones adversas que vivimos es un deporte nacional, querido. Bien dice la Escritura que la insensatez del hombre tuerce su propio camino y luego contra el Señor se irrita su corazón. Y esto fue exactamente lo que pasó, que él estaba injuriando a Jesús. Quizá no sabía todo el contexto de la vida de Jesús, quizá nunca lo había visto a lo largo de su existencia. Lo cierto es que él había fallado y él estaba en la cruz por sus propias acciones. Él no es una persona inocente, ninguno de los 2. De hecho, los 2 eran ladrones de entrada y quién sabe qué otras cosas tendrían en su haber. Sin embargo, no alcanzó a ver la oportunidad que tenía de encontrarse con el Salvador. Sin embargo, el ladrón 2 simplemente aprovechó la oportunidad. Y de eso se trata. La vida cristiana es aprovechar las oportunidades, es preparar mi corazón para las oportunidades que Dios abra. De hecho, un buen líder siempre debe estar preparado para cuando venga una oportunidad y no tratar de prepararse cuando llega la oportunidad. La preparación es previa. Hay personas que están deseando un cambio de vida, un mejor trabajo, una mejor relación, pero no se preparan para eso. Están orando para que venga la oportunidad, pero sencillamente no se están preparando para la oportunidad. En este caso encontramos a un joven, a un ladrón, que sencillamente aprovechó la oportunidad. Ahora, es interesante los contrastes. Si los vemos alrededor de otros personajes alrededor de la cruz, por ejemplo, Pedro niega miserablemente a Jesús. El ladrón lo confiesa. Los de Maús estaban desconfiando. Sin embargo, el ladrón pide confiado. Tomás, el discípulo, ¿se acuerdan? Se niega a creer. Sin embargo, el ladrón no duda del reino de Jesús. ¿Saben por qué? Porque a menudo ayudamos por lo que podemos obtener a cambio. Es decir, si se acerca este ladrón y le pide al Señor ayuda, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cualquiera de nosotros pudiera haber pensado, bueno, si Jesús le apoya, si Jesús le ayuda, ¿qué resultado, qué retribución tenía Jesús de poder salvarlo o de poder ayudarlo? No sé si te habías puesto a pensar en eso, pero este ladrón confiesa a Cristo como Señor y Salvador y al ratito muere. Y hoy en día, según Jesús, está en el paraíso. ¿Qué hizo?
Nada. Ahora, ¿qué podía haberle ofrecido como a cambio de la fe? Como a cambio de lo que Jesús haría por él. ¿Habría alguna circunstancia particular? Porque entiendo, muchos de nosotros recibimos a Cristo y luego podemos dedicarle el resto de nuestras vidas. Algunos recibimos a Jesús y decidimos servirles. Otros decidimos recibir a Jesús y a lo mejor desarrollamos un ministerio, ayudamos a otras personas, decidimos perdonar, decidimos amar. Pero ¿qué haría este hombre? Pienso, por ejemplo, en la mujer samaritana. Cuando ella fue salva, yo puedo entender, regresó y contó la historia. Pienso en Zaqueo. ¿Qué retribución tuvo respecto a haber confiado en Jesús? Bueno, tenía dinero para darle a los pobres. Pero este tipo, ¿qué podía hacer? ¿Qué podía dar? ¿Qué podía ofrecer este desdichado y miserable en retribución? Y esto me enseña una gran verdad que tú y yo debemos de aprender. El amor de Jesús no esperaba retribución, porque no depende de lo que nosotros hacemos por Él, sino depende de lo que Él hace por nosotros. Y Jesús pensó en salvar aún en el momento más doloroso y cruel de su existencia. Y la respuesta es contundente. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, no mañana, no probablemente, no quizá, te aseguro. Y este ladrón tuvo la bendición de recibir el regalo de la vida eterna simplemente por haber puesto su confianza en Cristo. Es más, esto mismo explica la verdad que ahora él ponía en práctica. ¿Recuerdan la historia del publicano y del fariseo? Según Lucas capítulo 18, dice que el fariseo cuando se acercaba al templo decía: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores y adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Wow, casi la 4ª persona de la Trinidad. Sin embargo, el publicano, que era un recaudador de impuestos, decía, en cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Preguntas. ¿Cómo te acercas a Dios comúnmente? ¿Con arrogancia? ¿A exigirle? Como si fuera el mozo cósmico que ante el chasquido de mis dedos él tiene que responder porque más le vale. ¿Cómo se acercó este hombre? Confiando, y alcanzó salvación porque creyó en Cristo y se abandonó en sus manos. ¿Sabes qué me hace pensar esto? Ten la amabilidad de pensar que habrá exconvictos en el cielo caminando por sus calles que conocen mucho más de la gracia de Dios que muchos teólogos en el mundo. Palabra número 3. Cuando tengas que despedirte de alguien a quien amas, aprende de Jesús. Esta palabra la dice Juan capítulo 19 versículos 26 y 27. Dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Las despedidas. Yo no sé a quiénes de ustedes les gustan las despedidas. A mí no me gustan las despedidas. Tengo tan presente cuando fuimos a llevar a nuestro hijo Samuel para estudiar su universidad en los Estados Unidos. Estuvimos preparándonos toda la semana, es más, tomamos toda la semana de vacaciones. El último día dijimos: bueno, ahí vamos a estar contigo, hijo. Le compramos todo lo necesario porque iba a estar en el internado de la universidad, y le compramos sus sábanas y sus toallas y su ropa, etc., todo lo necesario. Y él nos dijo algo muy importante. Me dijo: papacito, les quiero pedir un favor. Cuando lleguemos ya a la habitación del internado, cuando ya bajemos todas las cosas, por favor, se me van inmediatamente. Y me acuerdo que ahí de yo nos quedamos como, se me van inmediatamente. O sea, suben a la camioneta y se van. Yo sabía qué es lo que estaba pidiendo mi hijo. No quería una despedida tortuosa, difícil, donde nos pusiéramos a llorar, especialmente su mamita, etcétera, etcétera. Entendimos bien la indirecta. Y recuerdo que tuvimos una gran semana. Finalmente llegamos a la universidad, llegamos ahí al internado, le dieron su habitación, entramos con él. Y yo me acuerdo que tanto mi esposa como yo, como que lo olvidamos de repente, abrimos las sábanas y queríamos empezar a hacer su habitación. Y me acuerdo que él dijo: papito, lo que les dije. Digo: ay, sí es cierto. Para esto, en el trato en que estábamos descendiendo de la camioneta, llevando cosas, trayendo cosas, llevando cosas, trayendo cosas, de repente mi preciosa esposa se quebró.
se quebró y se puso a llorar atrás de la camioneta. Y ya nada más se secaba sus ojos y decía, no, que no me vea, decía ella, ¿no? Yo la abracé nada más, digo, sigamos adelante en el proceso. Entonces finalmente ya los tomé, me acuerdo que oramos juntos como familia, ¿verdad? Una familia preciosa de la iglesia que después se convirtió en su esposa, ¿verdad? La familia Contreras estaba ahí con nosotros. Ellos no supieron de esta petición que nos hizo Samuel, así que oramos por él. Nos subimos a la camioneta y estaba la camioneta viendo en dirección al departamento, así que nos subimos y veíamos a Samuel. Y entonces yo puse reversa, veíamos a Samuel y nos arrancamos. Y entonces sí vino el lloro y el crujir de dientes, ¿verdad? Y todavía para incrementar este dolor de esta separación, me acuerdo que me mandó un mensajito y me dijo, papi, les dejé ahí en la camioneta, en el revistero, les dejé unas cartas para cada uno de ustedes. Yo creo que pasamos horas y horas de trayecto a México llorando y llorando. Yo no lloré en el trayecto, pero cuando llegué aquí a México lloré como pocas veces en mi vida he llorado. No me gustan las despedidas. Y lo que estaba pasando ahí era una despedida dolorosa. La verdad es que si podemos pensar en la vida de nuestros hijos cuando son pequeños y de repente nos invitan a su presentación, ¿se acuerdan ustedes? Las presentaciones donde llegábamos y ahí estaban los papás. Aquí lo hemos tenido, las presentaciones de nuestro instituto o las presentaciones de nuestros niños de Link Kids. Y ahí veo a los papás y de repente yo siempre me siento aquí al principio y de repente veo a papás que en mi vida, ¿verdad? Se han sentado ahí junto a mí, a lo mejor me tienen miedo. Y yo les decía, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Ay, la presentación de los! Y ahí están en primer lugar tomando fotografía, tomando video. Me hubiera gustado que ese día María no hubiera estado enfrente. Sencillamente lo que esto implicaba para el Salvador. Finalmente fue su madre terrenal. La amó, vivió con ella. Yo creo que muchas de las enseñanzas que Jesús tenía vinieron del corazón de esta madre. Obviamente era una madre joven, una madre casi adolescente, una madre primeriza también, pero aprendió a amar a su madre. Y todos sabemos la importancia de lo que implica una relación madre e hijo. Sin embargo, tuvieron que despedirse. Pero pensándolo bien, las despedidas aparecen en la Biblia una y otra vez. Hice un pequeño resumen de las despedidas en la Biblia. Por ejemplo, José fue llamado a ser huérfano en Egipto. José fue llamado a ser extranjero en Nínive. Daniel fue enviado desde Jerusalén a Babilonia. Nehemías fue enviado de Susa hasta Jerusalén. Abraham fue enviado a sacrificar a su único hijo. Pablo tuvo que decir adiós a su herencia. En pocas palabras, los adioses de la Biblia son incontables. Y la gran pregunta es, ¿qué Dios tendría en su mente y corazón poder separar a la gente con el dolor que implica una despedida? ¿Qué clase de Dios pondría en dolor esta agonía de ser separados? Y la respuesta es lo que la cruz nos enseña. El mismo Dios que sabe que el amor más profundo se edifica no en la pasión ni en el romance, sino en la misión común y en el sacrificio. Un Dios que sabe que finalmente tú y yo somos peregrinos. Y esto nos enseñó Jesús. 33 años es una vida muy breve. En realidad no vivió tanto tiempo. Murió muy joven Jesús a los 33 años. Pero también nos mostró que nuestro tiempo en esta tierra es pasajero. Y que en tanto estemos aquí, cuidemos nuestras relaciones interpersonales. De eso se trata esta palabra. Que tú y yo podamos cuidar. Él estuvo viendo por dos personajes importantísimos en su vida. Su madre y un discípulo al cual amaba de manera muy especial, Juan. ¿Y qué fue lo que hizo? Determinó, aún estando en la cruz, aún estando sufriendo, aún en el dolor más grande que puede experimentar un ser humano, no solamente en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, determinó el destino y el futuro de estas dos personas que amaba entrañablemente. ¿Sabes? Jesús conocía perfectamente el contexto del Antiguo Testamento. Él sabía, honra a tu padre y a tu madre. Jesús es un adulto con una agenda por demás importante para cumplir y aún así vio por ella. Y eso me enseña que tú y yo también tenemos que cuidar nuestras relaciones. No importando las circunstancias que vivamos. Es que ahorita no tengo tiempo, ahorita no me es posible, es que estoy muy ocupado. Jesús estaba muriendo y aún así vio por dos personas que amaba entrañablemente. ¿Saben qué me muestra esto? Que las relaciones humanas le interesan a Jesús. Y lo mismo tiene que ser para ti y para mí.
Cuarta palabra. Mateo capítulo 27, versículo 46. Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Deja hablar un poquito acerca del contexto de esta frase. Para mí es una de las más complejas de todas las palabras de la cruz de Cristo. Y me hace remontarme al Antiguo Testamento y llegar hasta Levítico capítulo 16 para que entendamos un poco acerca de la costumbre judía con relación a los sacrificios. Les cuento. La multitud se aquieta mientras el sacerdote recibe el cabrito, el puro, sin mancha. En solemne ceremonia, él coloca sus manos sobre el joven animal. Mientras el pueblo observa, el sacerdote hace su proclamación: los pecados del pueblo sean sobre ti. El inocente animal recibe los pecados de los israelitas. Sí, amados, toda la lujuria, el adulterio, el engaño, el soborno, la crítica, las mentiras, los engaños son transferidos de los pecadores a este cabrito. A él se le llama chivo expiatorio. Finalmente, según la historia, él es llevado a la orilla del bosque y soltado allí, y luego desaparece, porque el pecado debe ser purgado. Por lo tanto, el cabrito queda completamente abandonado. Las palabras del sacerdote eran: corre, cabrito, corre. Entonces el pueblo es aliviado, Dios poderoso es apaciguado, y el que lleva el pecado está solo. El que lleva el pecado está nuevamente solo. Toda mentira, todo hurto, toda promesa quebrantada, todo el pecado tuyo y mío están sobre sus hombros. Dios se voltea y se aleja. Corre, cabrito, corre. Esto fue exactamente lo que pasó con Jesús cuando él dice: Elí, Elí, lama sabactani. Él sabía que habría un momento preciso en la cruz donde sería completa y totalmente abandonado. Ya venía desde horas atrás. Los discípulos lo abandonaron, corrieron huyendo, no obstante que Jesús les advirtió una y otra vez. Hay un traidor que le entrega con un beso. Hay alguien que se jacta de no conocerlo, y es más, hasta jura y hasta maldice que nunca ha visto a Jesús en su vida. Pero lo peor estaba por suceder: el abandono del Padre. Escucha bien: ¿por qué me has desamparado? Esto me habla de los porqués de la vida. Son los porqués que se dan en los gritos de soledad. Tú y yo muchas veces hemos dicho: ¿por qué? Porque perdí mi trabajo, porque se divorció, porque me engañó, porque me lastimó, porque me abandonó, porque estoy enfermo, porque mis hijos no caminan con Dios, porque tuvo que dejarme. Todos estos porqués de la vida. Las respuestas oficiales al porqué de Jesús pudieron haber sido para cumplir la vieja ley. Jesús para cumplir la profecía. Y de hecho son respuestas correctas. Jesús sabía la respuesta en realidad. Pienso en toda aquella gente que está desesperada, sus ojos buscando en las tinieblas de los cielos, preguntando ¿por qué? Pienso en los padres del niño muerto, ¿por qué? O en el amigo de la cama en el hospital, ¿por qué? O del anciano que quedó abandonado en el asilo, o de los huérfanos, o de los cancerosos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes qué me enseña esta palabra de la cruz? Me enseña algo muy importante: que Él entiende, que Jesús entiende. No importa la circunstancia por la que estás pasando ahora mismo, Él entiende cuando tus porqués brotan de lo más profundo del corazón. De hecho, te pregunto: ¿estás pasando por algún momento de dolor, de la soledad de tu alma? Haz lo que hizo Jesús, ve al Padre, espera en Él, encomienda tus dudas, tus temores delante de Él, entendiendo que cuando lo haces en el nombre de Jesús, lo haces en el nombre de alguien que conoce perfectamente lo que es dar un grito de soledad, un grito de incomprensión, un grito donde había experimentado el abandono del Padre. Es interesante, porque Jesús siempre le llamó Padre y ahora le dice: Dios mío, Dios mío. Aquí hay un principio que tú y yo necesitamos entender. El principio de lo que sucedió en ese momento. Todos los pecados tuyos y míos y de la humanidad entera recayeron sobre Jesús. Al que no conoció pecado, decía el apóstol Pablo, por nosotros fue hecho pecado. Un momento en la cruz en quien estaba ahí no era Jesús, era el pecado mismo en su más repugnante representación. ¿Y qué hace Dios? Le da la espalda.
porque no hay comunión de la luz con las tinieblas. Y entonces lo abandona. Sucedió exactamente lo de Levítico capítulo 16. Y Jesús experimentó el dolor más terrible de toda la experiencia de la muerte. ¿Sabes qué me quedo pensando, querido? Cuando veo al Hijo de Dios en esta clase de abandono y sufrimiento, de repente todos mis temores y reclamos se convierten en cosas tan insignificantes que finalmente puedo dejarlas en las espaldas del amoroso Hijo de Dios y entender que si hizo Él eso por mí, estoy completamente bendecido por su gracia y por su amor. Palabra número 5. Cuando tengas algún pendiente pequeño por realizar, aprende de Jesús. También Juan es el que narró y captó la quinta palabra de Cristo en la cruz. Juan capítulo 19, verso 28. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed, tengo sed. Esta palabra o esta frase puede ser discutida e interpretada de varias maneras. La primera y más simple y más poderosa a la vez de esta tiene que ver con la humanidad de Cristo. Hace un par de domingos yo hablé acerca de las grandes herejías que se hablaban respecto a la cristología. Una de ellas era que Jesús no había sido humano. Sencillamente lo que vimos fue un espectro, un fantasma, ¿se acuerdan? Esto fue muy nuevo, aún en el primer siglo de la iglesia cristiana, porque ellos creían como los griegos que lo material y lo espiritual no tenían comunión. Entonces no era posible que el Dios eterno, perfecto, 3 veces santo, tomara forma humana. ¿Por qué? Porque según ellos esto es malo. Entonces dijeron: no, en realidad Cristo no vino en carne, sencillamente no fue un ser humano completo, sino fue como un fantasma, como un espectro. Sin embargo, el Evangelio dice que tuvo sed. ¿Y esto de qué me habla? De la humanidad de Cristo. Pensemos en las palabras más comunes que nosotros hacemos y que seguramente Jesús también dijo. ¿Alguna vez has dicho: estoy cansado? Levanten la mano. A lo mejor ahora mismo, ¿verdad? Después de toda esta semana de tanto trabajo, yo también me encuentro un poco cansado. Yo creo que Jesús alguna vez dijo eso: sigan ustedes, yo me quedaré aquí a descansar un poco. Seguramente se le hincharon sus pies, seguramente estaban heridos, ¿verdad? Su cara estaba caliente, el sol de mediodía era calcinante. Por tanto se detuvo en un pozo, despidió a sus discípulos, se estiró un poco y se sentó. Pero antes de que pudiera cerrar los ojos para darse una siestecita, llega una mujer que es conocida como la mujer samaritana. Estaba sola, y él se olvidó de cuán agotado estaba y prefirió dar salvación a tomarse un tiempo de descanso. Pero esto me habla de la humanidad de Jesús. Tengo sueño. Ahora, algunos de ustedes tienen sueño ahora mismo y apenas son las 3:30, 4 de la tarde, por favor. Pero tengo sueño es una de las expresiones más humanas que pueda haber. Seguramente Jesús también lo dijo. Bostezó, había sido un largo día con las multitudes. Predicar en la playa no es cosa fácil porque no cuentan con micrófono ni todas estas cosas que hoy tenemos a la mano. Había probado que la profesión de predicador y profeta tiene sus serias implicaciones. Ahora la noche había caído y Jesús tenía sueño. Dijo: si a ustedes no les importa, queridos, voy a dormir un poco. Una noche de nubes sobre el mar de Galilea, y Dios se fue a dormir. Alguien le alcanzó una almohada y se fue a dormir en la parte más cercana del barco. Estoy enojado. ¿Alguna vez has dicho esto? Es una de las frases que los seres humanos tarde o temprano decimos. Ahora, él no tuvo que decir estoy enojado. Se le notaba solamente al ver su semblante, la cara roja, las venas hinchadas. Y él dijo: yo no voy a tolerar esto nunca más. Lo que era el templo se convirtió en una pelea de taberna. Lo que había sido un día normal en el mercado, ahora se había convertido en un tumulto de la gente. Y Jesús les dijo: no continúen haciendo dinero de la religión. Ese es el Jesús humano. Es el Jesús que se identifica con nosotros. Yo por eso puedo hoy en día identificarme con Él. Cuando Él dijo tengo sed, habla de su humanidad. Él conoce perfectamente nuestros sentimientos. Él conoce la tentación. Él conoce lo que es sentirse desanimado. Él también tuvo hambre, sueño, cansancio. Él sabe lo que se siente que el reloj suene y tengas que levantarte para un día incierto. Sabe lo que sentimos cuando los hijos quieren hacer cosas diferentes al mismo tiempo, cuando oramos enojados, cuando nos desesperamos. Él comprende nuestra fatiga. En pocas palabras, Él es un Dios que nos entiende perfectamente bien. Pero algo más.
Él tenía una agenda que cumplir y la cumplió hasta el mínimo detalle. Es Juan quien nos ayuda a entender esta frase. Y para que se cumpliera la escritura. A ver, por favor. ¿Por qué tanto detalle y tanta precisión? Porque así es Dios. Así es Dios. Cuida los detalles. Y tú y yo tenemos que cuidar los detalles. No tenemos que hacer las cosas arbitrariamente o sin ningún sentido y dirección. El Salmo 69:21 dice así: en mi comida pusieron hiel, para calmar mi sed me dieron vinagre. Fue hasta el último obediente. ¿Cómo andamos en asuntos de obediencia tú y yo? Porque venir este día de las 7 palabras, y levantar nuestras manos, quizá llorar por lo que Jesús pasó en la cruz del Calvario, eso no implica que puedas seguir tu vida como se te pegue la gana. Tiene que haber un cambio, una redirección, un punto de inflexión, donde dice: Señor, de hoy en adelante es tal tu amor que voy a vivir para la gloria de tu nombre. Palabra número 6. Esta la dice Juan capítulo 19, verso 30. Al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Y esto me enseña, querido, que cuando seas tentado a claudicar, debes de aprender de Jesús. ¿Saben ustedes que la Biblia comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Es decir, nada de lo que existe entró en el acto creador de Dios sin sentido y dirección. Él es el principio y el autor de todas las cosas. Y somos parte de esta obra creativa de Dios. Y todo lo hizo. Y dice la palabra que cuando vio todo lo que había hecho, lanzó una enorme mirada de satisfacción a través de una especie de estallido creativo. Así es nuestro Dios. Él es un Dios que cumple procesos, pero es un Dios altamente creativo. La Biblia está llena de hecho del trabajo incansable y a la vez creativo de Dios. Por ejemplo, una mujer de 90 años queda embarazada. Es un acto creativo de Dios. Una mujer se convierte en sal. Es un acto creativo de Dios. Una inundación cubre toda la tierra. Un arbusto arde pero no se quema. El mar Rojo se abre en dos. El Jordán se abre en dos. Las murallas de Jericó caen. Desciende fuego del cielo y un asno habla. Es ingenioso, ¿verdad? Cada vez que pienso en lo que Dios hace en la Escritura, se me hace bastante ingenioso. Sin embargo, el acto creativo más extraordinario fue lo que sucedió esa tarde. Años más tarde, Dios recorre el velo de su máxima acción creativa, la redención del hombre. Por cierto, estaba pensando en una gran estatua que existe en Río de Janeiro, Brasil. Seguramente los que han ido, es evidente que la han visitado. Pero a lo mejor los que no, la hemos visto a través de alguna fotografía o a través de alguna película. Le llaman el Cristo Redentor de Río de Janeiro, Brasil. En realidad es una imagen colosal, gigantesca. Está en el cerro llamado del Corcovado. Su sola cabeza nada más mide 3 metros y la distancia de mano a mano 21 metros. Desde allí contempla la ciudad de Río. Pero esta imponente estatua tiene 2 grandes defectos: ojos ciegos, no hay pupilas que sugieran ver, ni círculos que sugieran la vista. Y algo más, tiene un corazón de piedra. Este es el Cristo Redentor. Y por cierto, es el Redentor de mucha gente, porque piensa que este es el Cristo en realidad. Pero quiero que contemples a Dios ahora de una manera diferente. Dios en una cruz, el Creador siendo sacrificado por la creación, Dios convenciendo al hombre de una vez por todas que el perdón todavía está al alcance y que el perdón todavía sigue al fracaso. Fue la perseverancia que todo lo hizo posible. Cuando Él dice consumado es, no es un grito, no es un alarido, es un rugido. Es el rugido del león de Judá. No es un grito de desesperación, es un grito de finalización, es un grito de victoria, es un grito de cumplimiento. Y me atrevo a decir, es un grito de alivio. Cuando llegue al cielo, lo primero que le diré a Jesús será: gracias, porque fuiste fiel hasta el final y soportaste hasta el final. Por cierto, ¿estás listo para desistir en alguna tarea que Dios te encomendó? No lo hagas. ¿Estás desanimado como padre y dices: es que ha sido una grande decepción ver toda la inversión de vida y ver a mis hijos así? Permanece allí. ¿Estás fatigado de hacer lo bueno?
Vuélvelo a hacer. ¿Estás pesimista acerca de tu trabajo? Arremángate y hazlo otra vez. No hay comunicación en el matrimonio, las cosas no funcionan bien. Dale un toque más de amor. No puedes resistir la tentación. Acepta el perdón de Dios y pelea el siguiente round. Porque gracias al Señor Jesús nos ayudó a permanecer, a soportar y al fin al terminar. Porque todas las cosas que nos ha mandado a hacer, tenemos que llegar a su finalización. Y esto me lleva a la séptima y última palabra. Lucas capítulo 23 versículo 46. Entonces Jesús exclamó con gran fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Y esto me enseña que cuando finalmente tú enfrentes la muerte, aprende de Jesús. Jesús abrió sus labios 7 veces. Y la última vez que las abrió fue para abandonarse en el seno y en los brazos de su amante Padre. El amor regresaba a casa. El autor de la vida penetraba la muerte por amor a ti, regresaba al Padre para vivir momentos de intercesión y de bendición por nosotros. Los acontecimientos que siguieron todos lo sabemos. ¿Sabes? Sabe que Él regresa, sabe quién le espera y sabe que está seguro. La Biblia dice que el velo se rasgó. El velo que separaba por generaciones el lugar santo del lugar santísimo ahora estaba roto. Significaba que el hombre tenía acceso completamente a Dios. Cristo abrió para siempre el sendero a Dios. También los sepulcros se abrieron, que esto es garantía también de tu y de mi resurrección. Y luego viene la confesión del primer fruto de la cruz. El soldado que dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Él regresaba al Padre. Y esa es la misma seguridad que tú y yo tenemos cuando vayamos a la presencia de Dios. Cuando tu cuerpo dé su último suspiro, gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, al derrotar la muerte con poder. Y luego, como veremos el próximo domingo, en la tercera parte de la historia más grandiosa jamás contada, Él no quedó allí. ¿Qué me queda de esta impresionante historia, querido? Piénsalo por un momento. Quiero que tengas la idea y la imagen en tu vida y en tu mente acerca de Jesús, al cuerpo de Jesús, sin vida, colgado en el madero. Es Dios sobre una cruz, con la boca abierta, los ojos inflamados y sangrando. Una esponja arrojada en su rostro, una espada clavada en su costado y dados lanzados a sus pies. Querido, no es una imagen muy alentadora, pero lo que quiere Dios es que reacciones. Yo veo todos estos regalos aún en la condición de muerte y dolor. Y mi pregunta es: ¿y tú a cambio, este día Viernes Santo, qué le darás a Jesús? Te doy un consejo: dale tu corazón, dale tus penas, tus malos momentos, tus sufrimientos, tus enfermedades, tus dudas, tus incontables pecados. Y a cambio, recibe el perdón y la esperanza de la vida eterna. ¿Qué harás con este mensaje? Tiene que haber una respuesta de parte de nosotros. Ya muchos caemos de rodillas y decimos: gracias por tal muestra de amor por cada uno de nosotros. Pero quizá algunos tengan por primera vez en su vida que venir a Jesús y recibirle como lo que Él dijo que es: el Señor y el Salvador del mundo. ¿Qué harás con este mensaje? Tiene una implicación en tu vida y en la mía. No puedes observar el evento de la cruz y quedar sin ninguna reacción. Serás como alguno de los 2 ladrones. Alguno de ellos le injuriaba y le decía: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros, ¿no? Pero el otro, ¿qué le dijo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Será que tú tengas la actitud del primer ladrón o del segundo? Si quieres tener la del segundo, yo voy a hacer una oración. Y aquellos que nunca han hecho esta oración, les invito a que ahí en sus hogares o aquí, inclinen su rostro y digas a Dios con todo tu corazón que lo necesitas, que le pides perdón y lo recibes como tu Señor y Salvador. ¿Estás de acuerdo? Si nunca lo has hecho, haz conmigo esta oración. Señor y Padre, vengo delante de ti en esta hora para reconocer que te necesito. Gracias por este gran mensaje de las 7 palabras, donde mi corazón quedó completamente unido al tuyo. Y cada una de estas frases tuvo que ver conmigo. Por eso hoy te abro mi corazón, Jesús. Ven a Él. Limpia toda mi maldad, todos mis pecados, porque yo sé que estas cosas te llevaron a la cruz. Tú estuviste ahí en mi lugar. Yo merecía ese lugar. Sin embargo, tú lo tomaste y lo hiciste muy bien y moriste para darnos vida, vida eterna y vida en abundancia. Por eso hoy
te recibo como mi Señor y Salvador. Toma el mando de mi vida y conviérteme en la mejor persona que tú quieres que yo sea. Toma mi mano y que caminemos juntos el resto del camino. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, me encantaría saberlo. Que levantaras tu mano, porque queremos hacerte llegar un pequeño papel, una tarjeta, para que nos des tus datos, y nosotros queremos darte una Biblia en reconocimiento de esta gran decisión, para que sigas caminando en tu fe en Cristo Jesús. Si estuviste allí a través de una plataforma viéndonos, anota por favor ahí en el chat: yo hoy recibí a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y entonces los anfitriones van a ponerse en contacto contigo, porque queremos seguirte animando en tu fe cristiana. Así que bueno, este es el mensaje de la cruz, y ahora vamos a terminar con un canto precioso, y este canto precisamente habla acerca de la cruz. Así que, impregnados por este mensaje de la historia más grandiosa jamás contada, cantemos llenos de gozo y de gratitud a nuestro Dios por este gran mensaje que nos dejó el día de hoy. Cantemos con gozo al Señor. Salvador, me diste vida, me diste amor. Tu sangre el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, me daste a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Tú, Rey y Señor, no soy esclavo, por ti libre soy. Fiel eres Redentor, abriste el camino y me diste perdón. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me viste a mí? ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Abriste la puerta, hoy puedo entrar, hoy vengo a adorar.
al santo lugar. Abriste la puerta, hoy puedo entrar, hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta, hoy puedo entrar, hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar, hoy vengo a adorar al santo lugar. La cruz